hablar sobre un término muy central que es el complejo de Edipo. Esto lo vamos a dividir en dos sesiones porque realmente es mucha información. Incluso este tema puede ser todo un curso extenso. El complejo de Edipo habla de muchas cosas, pero bueno, primero vamos a sentar las bases. El término complejo de Edipo se presta a muchos errores, muchos detalles, muchas equivocaciones inclusive, ¿no? Primero, me gustaría empezar con Levi-Strauss, que es un antropólogo, que es el que funda la antropología estructural. ¿Por qué con él? Él propone que efectivamente el complejo de Edipo es algo muy universal. Él lo ha observado en todas las culturas. ¿Cómo vamos a empezar con este personaje? Primero, este personaje propone que hay algo que se da en todas las culturas, en todas, y es la prohibición del incesto. Ahora, no quiero decir que a lo mejor padres inicien en la vida sexual a sus hijos, se llega a suceder muchas cosas, entre primos se llegan a casar, incluso entre hermanos, pero hay una ley que sucede en todas las culturas y es que jamás una madre procrea hijos con su propio hijo. Esa es una ley universal. Él observa. Incluso Levi-Strauss propone que esta misma ley funda la cultura, funda una función simbólica. Entonces uno pensaría, ¿cómo una prohibición del incesto? Entiendo que sí es algo aberrante y que provocaría muchas cosas, pero ¿cómo eso funda algo simbólico? Bien, para poder entenderlo, piensen en algo que dice Levi-Strauss. Levi-Strauss dice que la unidad fundamental de una familia no son los miembros, sino sus relaciones. Que el lugar de padre es una relación, tiene que haber una función de vínculo, no nada más de una persona. Igual sucede con la madre y sucede con el hijo. Pero piensen en este punto. Imagínense que una madre obviamente va a tener con su propia pareja un hijo. Ahora, quiero que lo vayan respondiendo a estas preguntas. Si una madre procrea un hijo con su propio hijo, ¿qué sería ese hijo de la madre? ¿Sí? Pues sería su hijo, obviamente, pero también sería su nieto, ¿sí? Porque sería el hijo de su hijo. Supongamos que este nieto es del sexo femenino. Si esta nieta procrea un hijo con la propia pareja de la madre, no sé si me vayan siguiendo, entonces esa hija, ¿qué sería de la madre? Sería su bisnieta, sería su hijastra y sería su nieta. Espero que vayan siguiendo porque creo que uno empieza a confundirse. Si esa nieta procrea un hijo con el hijo de esa madre, ¿qué sería el de la madre? No sé si se dan cuenta que uno empieza Un desmadre. un desmadre. Ya la acaban de decir, ya se me adelantaron, pero exactamente, sería un desmadre. Es decir, si uno empieza a procrear hijos con su propia descendencia, llegará un momento que uno ya se confundió, ya no sabe los lugares, ya no sé quién es el hijo, ya no sé quién es el nieto, entonces un desmadre. Es decir, esta misma prohibición coloca lugares, posiciones, y por lo tanto me genera un lugar frente a la cultura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente propone Levi-Strauss? Es que esta prohibición del incesto funda la cultura porque funda un orden y con ello un acceso a lo simbólico. Esto es lo principal. Para entender el complejo de Edipo tenemos que considerar un concepto muy fundamental y es la falda. ¿De dónde viene este concepto? Viene de uno de los diálogos de Platón. Espero que aquí se pueda observar. ¿Sí? En este diálogo, que en las ediciones de Gredos lo encontramos en el volumen 3, está un diálogo muy importante que es el banquete o sobre la erótica. Podemos hablar mucho de incluso muchas clases, es un diálogo muy rico, muy productivo, pero por el momento nada más nos interesa un diálogo, que es justamente el de Sócrates. Es interesante que siempre ustedes conocen el método de Sócrates, que es la mayéutica, con puras preguntas uno empieza a encontrar la verdad. Pero lo más curioso es que todos en la reunión van a hablar sobre Eros, el dios del amor.
Que bueno, muchos acordarán que dibujamos a Eros con este niño alado, ¿no? No el de alado, sino que tiene alas. Sin embargo, muchos dicen, es un dios, es el dios más bello, el más hermoso, el más sabio. Y entonces Sócrates empieza a cuestionar justamente al último que había hablado sobre el amor, si efectivamente era bello. ¿Sí? Pero es curioso que Sócrates se lo cuestiona porque en realidad no es algo que nació de la sabiduría de Sócrates, sino fue algo que le enseñaron a Sócrates, que se llama Diótima. Diótima le empezó a enseñar qué es el amor. ¿Sí? El amor es lo más bello, lo más romántico, lo más sabio, estas cosas muy hasta cursis. Y decían, no. ¿Por qué? Y se lo empezaba a cuestionar. Sócrates le cuestionaba a Gatón lo que Diótima le había cuestionado a él. Porque dice Sócrates, yo pensaba lo mismo que tú, Gatón, que era el más bello, el más sabio. Pero mira, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que uno desea? ¿Desea lo que tienes o lo que no tienes? Es decir, si tú deseas riquezas, ¿es porque tienes riquezas o no las tienes? Porque no las tengo. Claro está, si no, no las desearía. ¿Para qué las desearía? ¿Sí? Deseas lo que no tienes. El amor tiene que ver con el deseo. ¿Sí? Entonces, si amar es desear, deseas lo que no tienes, deseas la belleza que hay allá. Pero si deseas la belleza, es porque no hay belleza aquí. ¿Sí? Entonces, el amor, Lacan lo dice, en Diótima se puede encontrar que amar es dar lo que no tienes. Tantito esa frase, suena extraña, no para los psicoanalistas, pero suena extraña. El amor es desear y deseas lo que no tienes. Y a partir de entonces, uno que desea, a partir de su propia falta. Les quiero contar una anécdota que fue bien curiosa dentro del salón de clases. Justamente salió el tema, la cuestión del amor. Y quién sabe por qué es una posición más femenina. Una de las alumnas comentó, ay, uno siempre se enamora por lo que tiene la persona. Yo dije, no, no. No es cierto, uno no se enamora por lo que tiene. Uno se enamora por lo que no tiene. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Si ustedes encontrarían a un hombre, imagínense un macho alfa, así, fuerte, brazo, galán, imagínense romántico, atento, detallista, da clases en el CUT, o sea, lo tiene todo, ¿sí? Y hasta se muestra muy potente y va a una fiesta, así hasta enseñando la pompa. Yo lo tengo, mamacita, que lana, potente. Eso no la seduce a la mujer, eso no seduce a la mujer. Alguien que se muestra que lo tiene todo no seduce. Lo que seduce más bien es que si ese mismo hombre pudiera yo encontrar que él tiene la posibilidad de llorar por alguien, de enternecerse por alguien o por algo, eso seduce más. Es decir, seduce en tanto algo le haga falta. ¿Por qué? Porque alguien lo que posee todo, yo no puedo ser reconocido por él. Yo solo puedo ser reconocido en su falta. Es decir, porque en su falta yo puedo tener un lugar. ¿Sí? O sea, yo lo que busco es lo que no tienes para yo ser eso que no tienes. ¿Sí? Esto es algo muy fundamental. Lo podemos ver en lo que ya había planteado Diótima. ¿Sí? Entonces, los lazos sociales no se dan por lo que tienen las personas, sino por lo que no tienen. Es decir, si una madre desea tener un hijo, es porque algo le falta a ella. ¿Sí? Y entonces por eso puede tener ese vínculo. Vamos a recordar otra vez a Diótima. Diótima, cuando decía que justamente se da a partir de la falta, le dice a Sócrates, bueno, todos los demás opinan que es un dios, pero tú y yo sabemos que no. Sócrates, caray, cuando yo dije eso, me acabas de decir que Eros no puede ser lo más bello, y los dioses son bellos. Entonces, ¿qué es el amor? El amor no es un dios, es un daimon. Daimon muchas veces lo traducen como demonio, pero es como un intermediario, un mensajero entre los dioses y los mortales. Propone un mito.
Este mito se da que durante el nacimiento de Venus estaba Poros, Poros significa abundancia, y entonces se embriagó de néctar, ya estaba borracho, y entonces Peña, Peña, que significa carencia, y Poros también significa recurso, Peña estaba mendigando. Al ver a Poros ahí saliendo de toda esa fiesta, entonces decide violarlo, como toda mujer con los hombres, ¿no? Decide violarlo y hacerse un hijo de él, ¿sí? Entonces, de ahí nace Eros. Y entonces Eros va tocando, es primero hijo de Peña, hijo de la carencia, hijo de sentirse en falta y buscando los recursos. Dicen que toca las puertas mendigando, mandando Face, WhatsApp, a ver si me haces caso, mendigando. Y de repente, como un mendigo, pero a veces le abren la puerta y es cuando se siente dichoso, grandioso. Y así es el amor, unas veces mendigando y otras veces en la riqueza, ¿sí? Y así, a veces en la miseria, empobrecido, triste y a veces en la gloria, ¿sí? Pero siempre deseando y a partir de que no tiene. Entonces, esto queda más claro con estos puntos, ¿no? Amar es dar lo que no tienes, porque yo lo que te puedo dar es mi falta. Es decir, puedo darte mi falta para que tú puedas colmar esa falta, ¿sí? Entonces, es algo muy central. También uno vería que es la falta lo que mueve a las personas. ¿Sí? ¿Se acordarán de este juego del rompecocos? No sé si se acuerdan, los venden en las ferias. Son estos numeritos. Pero en ese jueguito solo se puede jugar si hay un hueco. Si ese hueco no está, no se puede jugar. Es decir, solo a partir de esa falta se puede jugar. Sin la falta no se puede jugar, sin la falta no podemos convivir, ¿sí? Y esto implica otra cosa. Entonces, esta expresión de tú me acompletas, no es cierto. Su pareja o la persona que quieren, su familia, no los acompleta, sino los hace estar más vacíos. Porque entonces, supongamos en una relación de pareja, yo no, antes de ti no me faltaba nada, pero tú me provocaste una falta. Ahora sin ti es otra cosa. Lo que antes no sucedía. Antes yo no te necesitaba, ahora te necesito. ¿Sí? Bueno, habíamos quedado que esto es una introducción al complejo de Edipo. Todos estos elementos hay que entenderlos. Si vemos que es la falta, entonces podemos decir algo. Detrás de todo complejo de Edipo, en realidad el complejo de Edipo no es algo inconsciente. Es algo incluso muy consciente. Los niños quieren mucho a su madre, a su padre, y eso lo saben, eso lo notan. Lo que está en el fondo y es inconsciente, y es la base estructural en realidad, es el complejo de castración, porque es la falta lo que mueve, ¿sí? ¿De dónde viene el término complejo de Edipo? Primero el término complejo viene de Jung, ¿sí? Y complejo, los complejos se refieren a un conjunto de ideas, representaciones, afectos. Incluso se empezaba a hablar de muchos complejos. Freud primero hablaba de un complejo nuclear. Y era curioso que Freud hablaba incluso de los primeros complejos cuando el niño odia al nuevo hermanito. ¿Por qué? Porque busca un lugar privilegiado. En realidad, uno no ama a la madre, ¿sí? ¿Qué es lo que uno realmente ama? El lugar que me da la madre, el lugar privilegiado, ¿sí? Porque de alguna manera hay algo narcisista en eso. Yo amo este lugar que me da, incluso a costa de mi madre. Madre, es que tengo que ir con mis amigas, voy a estar contenta. Me vale que estés contenta, yo quiero que estés aquí. Pero es decir, es mi lugar lo que amo, ¿sí? Entonces también tendremos que aclarar algo. Complejo de Electra no es un término psicoanalítico. Tan solo vean este libro, es de las obras completas de Freud, y justamente aquí, en uno de los textos que Freud tiene, el llamado sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, escuchen, les voy a leer una nota que dice: Freud,
¿sale? No veo progreso ni ventaja alguna en introducir la expresión complejo de Electra y no quiero promover su uso. Palabra del señor Freud. Freud estaba en contra de ese concepto, que lo había propuesto Jung. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pensamos en complejo de Edipo, solemos pensar en personas. Ya Levi Strauss nos dice, no son personas, son vínculos. No se trata de que el niño se enamoró de mamá y rivaliza con papá, ¿sí? Sino es algo más complejo, valga la redundancia. Que efectivamente esa es una escena edípica, pero no se reduce a eso, tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Que lo vamos a ver en la sesión siguiente. Y pensaba que así era el complejo de Edipo Jung, entonces el complejo de Electra, pues ha de ser al revés. La niña con el padre rivalizando con la madre, no. Por lo menos, por lo mientras, llévense con una idea. Al fin, en realidad el principio de todo es que el primer objeto de amor del varón es la madre. Pero el primer objeto de amor de la mujer también es la madre. Y también llévense esto. Cuando decimos madre, no estoy pensando en una mujer que parió al hijo. Si han visto la película del chico de Chaplin, se dará cuenta que ese hombre es la madre, ¿sí? Entonces piensen en vínculos, en funciones, más que en personas. Pero bueno, esto nos va a ayudar a introducirnos al tema de complejo de Edipo. Es la mera introducción y espero que vaya quedando más claras estas dudas, ¿sí? Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.